Ningún método de doma te va a salvar de maltratar un caballo, porque podemos quebrantar el espíritu del caballo incluso aplicando doma natural o racional. Este es un error muy común que nadie menciona, que yo he llegado a cometer, y hoy voy a dedicar este video entero a explicarte por qué sucede esto y cómo evitarlo para que puedas proteger cada caballo que pasa por tus manos. Mi nombre es Guillermo Ganis y me crié trabajando en el campo argentino. Hace 7 años empecé a amansar caballos y hace 2 años me dedico a enseñar mi estilo de amance y vida, lo cual describo como el arte de no domar. Este video va a ser teórico, pero la próxima semana voy a estar en México por los próximos 3 meses y voy a subir más contenido sobre este tipo de temas con ejemplos físicos, así que manténganse al tanto si quieren ver más. Ahora, regresando al tema, déjenme darles un poco de contexto antes de explicarles por qué pasa esto. Primero, ¿qué quiero decir con quebrantar el espíritu del caballo? Un espíritu quebrantado es lo que yo podría describir un caballo que no tiene mucha voluntad, que solo anda ahí nomás, vos lo ensillás y todo y el caballo va. Se le ven los ojos, esto muchas veces, muchos caballos. Y son también animales que muestran actitudes de desconfianza. Dicho sea de paso, no es que los caballos son mañeros o qué sé yo, sino que aprenden. Todo eso se le enseña al caballo en la etapa de amancia y doma. Tranquilamente, un caballo con el espíritu quebrantado es un caballo que no escucha, no tiene mucha voluntad de ser y se le ven los ojos triste. Eso es con los caballos que se los pudo quebrantar el espíritu. Y lo que sucede con otros caballos es que, o con estos mismos caballos, cuando se les empieza a dar un poco de afecto, de amor, generalmente cuando cambian de dueño y demás, empiezan a desarrollar conductas agresivas, a defenderse o a intentar escapar cuando los queremos agarrar. Todas esas conductas se desarrollan a raíz de esto, de que fue usado sin respeto y sin escucharlo. Entonces el animal lo que hace es doblegarse. La gran mayoría de lo que hace es doblegarse. Los que no se doblegan son los que van para descarte o jineteada. Y esos caballos doblegados, cuando van ganando más edad, y como le dije recién, a veces cambian de dueño o los tratan distinto, el animal empieza a desarrollar conductas que antes no tenía, empieza a hablar más fuerte, podría decirse, ¿no? Eso es un caballo con el espíritu quebrantado o que no fue respetado. Esto antes era útil para los humanos, se hacía intencionalmente, antes me refiero a cientos de años atrás, porque lo que buscaba el humano era un caballo que siga las órdenes, no discuta, no se queje y solamente obedezca, y esta es la forma en la que lo hacían. Pero hoy con los métodos de doma modernos entendimos, ¿no? Con más estudio, más investigación, más observación, entendimos que los caballos se comunican de otra forma, no como los humanos lo hacemos, ni los carnívoros, y nos dimos cuenta que hay formas mejores de hacerlo y que el caballo no pierda esa esencia intrínseca que trae de autenticidad, de libertad, de curiosidad. Y a veces hay personas que me hacen la pregunta de ¿qué tiene que ver si al final lo vamos a terminar usando igual? Para mí tiene mucho que ver, marca mucho la diferencia y al final les voy a explicar por qué. Pero por ahora, para este punto, es solo eso. ¿Y por qué digo que esto puede pasar incluso aplicando métodos de doma modernos? Con eso les explico cómo sucede. Esto sucedía antes, en la forma tradicional, cuando al caballo se le ponían maneas, es decir, se lo ataba de las manos y de las patas para que no se pueda mover, o cuando se lo ataba un palenque. Palenque es un poste fijo donde el caballo queda atado y no puede soltarse, y ese tipo de manejos, ¿no es cierto? Eso así sucedía antes, el quebrar el espíritu del caballo. Pero hoy, ¿de qué manera sucede? Si ya no usamos maneas ni palenque, eso que mencioné recién, ¿cómo quebrantamos el espíritu? Lo hacemos sobreexigiendo la capacidad del caballo. Todos tenemos nuestras capacidades con un cierto límite. Dicho límite se puede expandir, uno puede volverse mejor en lo que hace, pero eso es un proceso que requiere tiempo y práctica. Nosotros, al aprender nuevas formas psicológicas, esto de presión y alivio, de la incomodidad y la comodidad, esto que hacemos con el caballo, encontramos una manera de quebrantarlo sin pegarle, sin generarle dolor físico, pero sí generando secuelas psicológicas. Porque esto de quebrantar el espíritu es lo que se conoce en términos psicológicos como indefensión aprendida. Indefensión aprendida surge cuando un animal, o un ser humano también, pero animales, aprenden a que no tienen opciones, que no tienen capacidad de decidir. Cuando nosotros al caballo le damos una sola opción y todo lo otro está prohibido de alguna forma, empezamos a enseñarle indefensión, empezamos a enseñarle que el caballo no tiene ningún poder de decisión, que esto, de nuevo, a ustedes les puede sonar malo, pero sé que hay muchas personas y culturas que eso suena bien, que el caballo sepa que no tiene poder de decisión, porque yo tengo que dominarlo, ¿verdad? Esto les debe resonar porque es algo que está culturalmente muy arraigado.
Pero esa es la manera en la que generamos que se quebrante el espíritu del caballo, exigiendo de más, poniendo demasiada presión sobre las capacidades del caballo, generamos eso, que el caballo se sienta que no es escuchado y por ende deja de comunicar. El caballo que se doblega, el que no se doblega, repito, es el que no, ese caballo es muy malo, no se deja o qué sé yo, va para descarte o lo que sea, o pasa a otra persona. Y ese caballo que se doblega es el famoso que cuando cambia de dueño empieza a tener comportamientos agresivos que no sabemos por qué son, o más de grande, ¿no es cierto? Genera mañas o empieza a ser desconfiado, no se deja que lo agarren, no se deja hacer algunas cosas, y es por eso, no se necesita pegarle a un caballo necesariamente para quebrantar su espíritu. Se puede hacer con maneras, con formas modernas de doma, exigiendo demasiado las capacidades actuales, sin darle tiempo al caballo que crezca, sin darle opciones, sin permitir el error. Para darte más perspectiva, te digo, ¿cómo te sentirías vos si yo te ato de patas y manos, por ejemplo? ¿No? Eso es lo que decíamos de ejemplo para pasar de doma tradicional a doma natural, es eso, ¿no? Se tratan de manos y patas, en las maneas. Pero dejemos de la parte física y ponete a pensar cómo te sentirías vos si no pudieras elegir absolutamente nada de tu día a día. Y el caballo no es que anda como el humano emocional, según yo, ¿no es cierto? Esto puede ser una especulación. Según yo, no anda como el humano que sería, ay, qué triste, no tengo libertad. No, sencillamente acepta lo que es y se despega de esa esencia auténtica que tenía. La esencia del caballo es libertad salvaje, autenticidad, curiosidad, vivir, ¿no? Diversión. Pero cuando nosotros quitamos eso, el caballo queda como una vaca, ¿no? Y la vaca también es curiosa, todos los animales son curiosos, pero el caballo termina quedando como un zombie. Entonces por eso pregunto, ¿cómo evitamos eso? La mejor manera para mí de evitar este error, de alguna forma, tomándonos todo el relacionamiento con el caballo como un experimento. ¿Qué quiero decir con esto? Que es prueba y error. Cada paso que doy, cada cosa que hago, si hago un experimento, voy a observarlo con mucha conciencia, ¿sí? Con mucha permeabilidad para ver qué me está diciendo. Y de ahí lo que surge, al ser un experimento, siempre tengo que darle al caballo opciones. Y que no les dé miedo esto de que el caballo va a hacer lo que quiera. Porque esas opciones no se trata de que el caballo haga lo que quiera. Hay una opción que es la que yo quiero. Y después darle otra opción que es la que yo no quiero. Y esa otra opción que yo no quiero que él haga sea más difícil de hacer. Esa es la mentalidad detrás de las nuevas formas de doma natural, racional, doma india incluso. Desde la colaboración, lo que hacemos es permitirle al caballo el error también. Ese es otro punto. Darle opciones. Y esas otras opciones, las opciones que no son las que yo quiero, es lo que podemos llamar errores. Pero el error no es malo, el error es necesario. Entonces lo que permitimos es que el caballo se equivoque. Y cuando se equivoca, no castigamos, no metemos más presión a lo pampa, no exigimos más de lo que ya venimos, sino que mantenemos el nivel de exigencia y repetimos. La repetición hace... La práctica hace al maestro, la repetición hace un buen caballo, digo yo. Sería la práctica hace al maestro, la repetición hace al experto. Y es confiar en esto que ya estudiamos de los caballos y que ya observamos, que si repetimos siempre dejando las otras opciones más difíciles y la que yo quiero como la más fácil, el caballo va a terminar haciendo lo que yo quiero. Y con la práctica va a elegir eso el caballo. Y acá está la pequeña diferencia que es gigantesca, que es, ¿qué importa cómo la avances si después lo vas a usar igual? Cambia todo. Porque por más que vos vayas a llegar al objetivo que querés, cambia totalmente el estado de ánimo del caballo cuando él mismo llegó por sus propios medios a ese objetivo. Cuando el caballo decidió, por más que haya sido manipulación, esto puede sonar muy loco, pero por más que haya sido manipulación, cuando el caballo tuvo la posibilidad de elegir llegar a ese desenlace, podría decirlo, estamos reforzando la esencia del caballo, no matándola. En vez de estar quebrantando su espíritu, lo estamos expandiendo. Para nuestro beneficio, obviamente, pero cambia mucho el intercambio que estoy generando con el animal. Deja de ser un uso un poco abusivo y respetuoso y pasa a ser esta colaboración que les mencionaba al principio. Entonces, eso es lo que buscamos al final, que el caballo llegue por sus propios medios. Y es como decía el gran Oscar Scarpati, yo lo cito y me apropio de esa frase que él decía, que es: yo no le enseño al caballo, sino que creo las condiciones para que el caballo aprenda, que es muy distinto. Y ahí ya me encauzo a esta pregunta que la gente a veces me hace, que es eso, ¿cuál es la diferencia si al final lo vas a usar igual? Creo que es una pregunta muy estúpida, perdón por la palabra, pero cambia todo. Es como decir, ¿para qué te va a limpiar el culo y se va a volver a cagar? O es como en las relaciones con las personas, ¿para qué te va a tomar el tiempo de conocer a una chica y conquistarla, no? Si igual lo que querés hacer es eso. Vean al punto al que llego para poner
en comparación esa oración. ¿Cuál es la diferencia si el final es el mismo? ¿El fin justifica los medios? No siempre, muchachos. Yo creo que el fin en esta ocasión no justifica los medios. Habiendo tanta información, tantas posibilidades, tantos caballos, no justifican los medios. Entonces quiero hacer este video porque yo también entiendo que la mayoría de personas, la mayoría de ustedes que están mirando esto, no comete este error intencionalmente, no está queriendo maltratar a un animal, pero es algo que va muy arraigado en la cultura y por eso es que hay que ser meticuloso o tener una cierta precisión a la hora de escuchar consejos y de escuchar a las personas. Yo no les digo que tomen lo mío como verdad absoluta y vayan a repetirlo como una verdad absoluta, solo quiero abrir estos temas para que se cuestione un poco, solo eso, para generar conciencia, ver al caballo, qué estoy haciendo, eso, generar hábitos de observación para con el caballo, permitirle tiempo, permitirle errores e ir direccionando ese potencial a base de práctica, de repetición. Y hasta ahí mi idea con este video. Disculpen el barullo, es lo que hay, las condiciones son las condiciones y uno tiene que adaptarse. No queda otra, pero el contenido creo que fue con la calidad necesaria. Aprovecho a comentarles, ofrezco contenido exclusivo, videollamadas semanales, tipo de mentoría grupal y networking, es decir, conectar con otras personas con ideas afines en la Academia del Arte de No Domar. No es indispensable, pero creo que a varios de ustedes les puede servir. Si te interesa, el link está en la descripción para que vayas a echarle un vistazo. Muchas gracias por quedarte hasta acá. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido. Te mando un abrazo enorme.